¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Hola, Buenos días, doctor. doctor. Sí, se escucha. Ok. Bueno, vamos a entrar ahorita a los órganos pélvicos en el néter y vamos a estar nada más como unos 20 minutos para que les pueda hacer dibujos y puedan ustedes ver pues todo lo que es el abdomen y el periné, que es el objetivo del día de hoy, pero vamos a avanzar un poquito con los órganos pélvicos. A manera de un repaso de las cosas más básicas, decíamos que el hígado es una glándula mixta que tiene una secreción que va directamente al tubo digestivo a través de lo que es la bilis y otra que va a la sangre, ¿verdad? En el metabolismo de carbohidratos y la glucosa, etcétera, etcétera. Y este hígado presenta dos caras, supero anterolateral diafragmática y posterior inferior visceral, que se unen en el borde inferior portante que está en el reborde costal, y cuando está por debajo de este reborde decimos que el crecimiento hepático está presente como hepatomegalia. También hablamos de que hay un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho que se ven en la cara anterior, en donde están separados por el ligamento falciforme, y la cápsula que va a cubrir a todo el hígado se llama cápsula de Gleason, y en la parte superior tiene una zona romboidal asimétrica conocida como ligamento coronario, formado por dos ligamentos triangulares izquierdo y derecho, y que el derecho está medio angosto y el izquierdo un poquito más amplio, y como todo rombo tendrá cuatro vértices, que son el vértice del ligamento triangular izquierdo, vértice del ligamento triangular derecho, el vértice anterior que se comunica al ligamento falciforme y el vértice posterior que se comunica al ligamento gastrohepático. También vimos que la cara posterior presenta cuatro lóbulos, dos centrales, uno superior caudado, uno inferior cuadrado, y siempre hay uno derecho y uno izquierdo, y que había una H o una A en donde hay un límite izquierdo formado por ligamento, redondo abajo, venoso arriba, mientras que en el lado derecho hacia arriba está la cava y hacia abajo está la vesícula biliar en la fosita cística. Ambas estructuras están limitadas por un brazo transversal, que es el ilio, donde se encuentra la entrada de la arteria hepática, la entrada de la vena porta, la emergencia de los conductos hepáticos derecho y izquierdo, los linfáticos que se dirigen en los nervios hacia el interior para ir a distribuirse en los espacios perilobuliares. Y de esta manera vimos también la histología del hígado con los lobulillos hepáticos, con un sistema suprahepático que es un sistema limpio después de haber pasado por los caminos sinusoidales, en donde se limpia toda la sangre tóxica llena de bacterias que viene por el sistema portal formado a la altura de L1 y L2, detrás del cuello del páncreas, por la unión de la vena esplénica que viene del vaso, que recibe la mesentérica inferior y que no pasa nada, y que recibe la mesentérica superior para formar un vaso de situación oblicua de 7.5 centímetros que va en la parte posterior de la tríada portal que se encuentra en el ligamento hepatoduodenal, donde Che porta es el mnemotécnico, colédoco a la derecha, hepática a la izquierda, ambos en sentido anterior, y la porta en sentido posterior, separada como de 5 milímetros o medio centímetros posteriormente de la vena cava inferior, y entre ambos un pequeño espacio adictus epiploico, hiato de Winslow, foramen epiploico, que comunica la gran cavidad peritoneal mayor con la pequeña cavidad formada por dos partes, la trascavidad de los epiplones y la prolongación de la trascavidad que está en la luz del epiploma mayor o gastrocólico. También dijimos de que normalmente existe a nivel del estómago un orificio de entrada que es el cardia T10 a T11, un orificio de salida que es el píloro a nivel de L1, una curvatura menor que está a la derecha en forma de L con una incisura angular en los dos tercios superiores con el tercio inferior, y también dijimos que donde termina el esófago, la unión esófago-gástrica, se inicia otra escotadura o incisura cardíaca por la cercanía del corazón y que continuaba con una C grande hacia la izquierda, que es la curvatura mayor, y que llegaba directamente hasta lo que era el píloro. Una anastomosis de la gástrica derecha y gástrica izquierda procedentes de la coronaria estomáquica, o sea, del tronco celíaco, y la derecha procedente de una rama de Pigaradi, que era la hepática, y del otro lado la gastroepiploica izquierda y la gastroepiploica derecha, la izquierda de ramos panes gas, que es la esplénica, y la otra de GAP, donde estaba la gastroepiploica derecha y la pancreático duodenal superior. También hablamos de que el estómago tiene un fondo, que tiene una cámara gástrica, que cuando no está presente quiere decir que se ha perforado el intestino, que hay un cuerpo gástrico, que hay un antro pilórico, un conducto pilórico, un píloro, y que normalmente nos llevamos al duodeno, que tiene 4 porciones, la primera ascendente, la segunda descendente, la tercera horizontal, la cuarta ascendente, ángulo duodeno-ional, ligamento de Treitz. Ahí hablamos de lo que es músculo y ligamento de Treitz,
que es una prolongación de las fibras del pilar derecho, que por cierto se abren para formar el hiato esofágico a la altura de T10 de 11 para permitir el paso del esófago, y a ese nivel la unión esófago-gástrica, la línea Z de unión de ambas estructuras, y luego el inicio prácticamente de un esfínter mal especializado que es el cardias, y al principio del estómago con todo lo que ya se ha descrito previamente. Hablamos de un vaso con cara interna, con cara externa, con un polo antero, ínfero, lateral, un polo póstero, súpero, medial, un borde dentado, antero, súpero, lateral, y un borde convexo, póstero, ínfero, medial, y que estaba en relación directa con lo que es hacia afuera, con lo que es la parrilla costal en la parte más baja, que tiene las impresiones costales de 9 a la 11 costilla, principalmente la 10, y que hacia la parte interna tenía normalmente 3 impresiones: cogar, cólica, gástrica, renal, y un ilio donde normalmente llega la arteria esplénica, y de ahí se inician las vénulas esplénicas que van a dar origen a la esplénica, que va a seguir por el borde inferior o posterior del cuerpo del páncreas para llegar al cuello a la altura de L1 y L2, unirse con la mesentérica y originar la porta. Por su parte, el páncreas es una estructura que también es mixta, que presenta cabeza, cuello, cuerpo y cola, que se desplaza de derecha a izquierda, de delante a atrás, hacia abajo y hacia arriba. La cola es lo más alto, la cabeza es lo más bajo, la cabeza es más anterior, la cola es lo más posterior. Los bordes es así: el borde anterior para la raíz de mesocolon, el borde superior para la arteria esplénica, el borde inferior para la vena esplénica, el cuello hacia arriba, la gasoduodenal, hacia abajo los vasos mesentéricos, hacia adelante se encuentra el píloro y el colon transverso, y hacia atrás la formación de lo que es la porta, y la cabeza hacia abajo la tercera porción, hacia arriba la primera, hacia la derecha la segunda, hacia adelante el colon transverso, hacia atrás el psoas, como vimos anteriormente, y así vemos características de esas glándulas: intestino delgado, yeyuno, ilion, unión ileocecal, ciego, apéndice, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, recto, conducto anal, ano, en un marco duodenal, y un montón de vasos que también hemos visto. La mayor parte fue seguida por ustedes. Alondra. Sí, doctor. Paulina. Sí, doctor. Eddie. Sí, doctor, bastante bien. Edgar. Sí, doctor. Rosbel. Sí, estuvo muy comprensible, doctor. Darina. Sí, solo que me falta ajustar unos detallitos por ahí, pero más o menos ahí voy. Ok. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio para poder entender claramente cómo está todo nuestro abdomen, unirlo a nuestro perine con todas sus capas, ¿verdad? Pero antes de entrar a este pedacito, prefiero unos 20 minutos de algunos órganos pélvicos para ver la ubicación, como vimos el día de ayer. Por ejemplo, Noé, el útero, dime su topografía. ¿Qué tiene adelante? ¿Qué tiene atrás? ¿Qué tiene abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda? A ver, adelante, Noé. El útero adelante va a tener a la vejiga, posterior va a tener al recto, lateralmente va a tener a sus anexos, y por arriba va a tener al intestino delgado, su parte del ilio. Muy bien, ¿y hacia abajo? Hacia abajo va a tener a la vagina. Muy bien. Y entonces le preguntamos a Rosbel, ¿y la vejiga qué tiene arriba, abajo, a los lados, adelante y atrás? En su parte anterior tenemos a la vejiga lo que es en su parte posterior está la vagina, en su parte posterior inferior, en su parte posterior el útero, en su parte superior los intestinos, en su parte inferior lo que es la piel de la pelvis, y en su parte anterior, si no me recuerdo, doctor. Ok, Eddie. Eddie. Pubis. ¿Qué más? Porque la parte inferior, la vejiga no tiene la piel del perine. La vejiga en su parte anterior. No, pero él dijo que en la parte inferior estaba la piel del perine, en la parte anterior ya no sabía qué decir, y tú le completaste que la parte anterior es la parte posterior del pubis. Ahora yo pregunto, ¿qué está en la parte inferior? En la parte inferior el diafragma pélvico. Ok, el diafragma pélvico, y a los lados también está parte del diafragma pélvico, ¿verdad? Que allí, bueno, están los puburetrales y todo lo demás, de parte del elevador del ano pupili. Muy bien, perfecto. ¿El recto de dónde a dónde se extiende, Jenny? ¿Cuáles son sus relaciones adelante, atrás, a los lados, arriba y abajo? El recto tiene por arriba la continuación del intestino del colon sigmoides, por abajo se continúa como conducto anal y luego como ano, por adelante tenemos el fondo de saco de Douglas, y por adelante, que está formado por peritoneo parietal, que bueno, ahí se convirtió en visceral,
Y luego por adelante de este tenemos el útero. Por detrás pues vamos a tener el sacro y a los lados pues el diafragma. Sí, el diafragma pélvico. El diafragma Así lo vamos a pélvico. decorar. Muy bien, perfecto. Entonces ya con estas estructuras, una cosa sumamente importante que no podemos dejar pasar es la siguiente. Fíjense ustedes que estas capas que acabamos de mencionar, que la primera es la piel, la segunda es el tejido celular subcutáneo, la tercera, todo esto lo vamos a describir. La tercera, la hoja anterior de la aponeura superficial, específicamente a Kevin que me preguntó que si las dos de la aponeura superficial se fusionan con la piel, no, únicamente la hoja anterior. La hoja posterior nos va a dar un montón de capas diferentes a la anterior, eso lo vamos a ver ahorita. Luego la hoja anterior de la aponeura profunda. Luego todo lo que era la vaina del recto, donde está el oblicuo mayor, la hoja anterior del oblicuo menor, que si el recto mayor, que la hoja posterior, el transverso y que luego la fase transversal, este tejido conectivo, está peritoneal, peritoneal parietal. ¿Sí me están siguiendo todo esto? O sea, las 13 capas, ¿sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, hablando de todo ese detalle, resulta que la capa número 12, ¿cuál será? El extraperitoneal. El tejido conectivo extraperitoneal, cuando nosotros lo vemos en el abdomen, lo vemos como una capa mal definida. Acúmulos de grasa en alguna parte, en otras nada, como si no existiera. Es una capa mal definida. Así como los pantalones que se ponen ustedes llenas de huecos que les encanta poner y todos los de mezclilla, y mientras más huecos tengan, más caros son, etcétera. Así se ve una capa normal de la capa número 12, donde no está uniforme la concentración del tejido graso entre la capa número 13 y la capa número 11. Sin embargo, esta capa, cuando llegamos a la parte de abajo, llegamos al pubis, ¿de acuerdo? Ahora se va a horizontalizar para dirigirse hacia atrás, igualito como lo hace el peritoneo. ¿Estamos bien? El peritoneo bajó como una capa de revestimiento, es la capa número 13, llegó al pubis y ahora se va sobre la vejiga, envuelve al útero, pasa por el recto, se va a la pared posterior. ¿Sí nos estamos ubicando? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, si nos estamos ubicando, cuando este peritoneo, que es la capa número 13, se desplaza sobre los órganos pélvicos, ¿de acuerdo? ¿Cómo queda la capa número 12 con respecto a la capa número 13? Superior. Superior. ¿Eddie? Superior, dije. ¿Cómo? O sea, la Superior. 13. Estoy preguntando por la 13, ¿no? Estoy diciendo que cuando llega el peritoneo parietal, que es la capa número 13, y por delante está la capa número 12, el tejido conectivo está peritoneal, llegamos al pubis y ahora nos dirigimos hacia atrás, se horizontaliza y va a pasar encima de la vejiga, que del útero, por el recto, hasta llegar a la pared posterior. La capa número 12, ¿cómo va a quedar con respecto a la capa número 13? Inferior. Inferior, entonces acá hay una diferencia. Están diciendo allá inferior y otros están diciendo superior. ¿Por fin? Es inferior porque pues Es- la 2 es está inferior. anterior. Entonces, ¿qué dice Paulina? O sea, la 13 es inferior a la 12 y la 12 es superior a la 13. Yo lo entendí así, pero no sé si estoy mal. Entonces, así como tú estás, pon tus dos hojas, haz un ejercicio frente a ti y pones tus dos hojas agarra dos hojas de tu cuaderno y pones una capa número 12 y pones una capa número 13 y te darás cuenta que la 12 es más anterior que la 13. ¿Está bien? Sí, doctor. Y ahora estas capas cuando llegan abajo, ahora las vas a doblar para dirigirte hacia la pared posterior. ¿Cómo quedó la 12 con respecto a la 13? Ahora queda inferior. O sea, la Pues 12 queda inferior y la 13 superior. entonces eso es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando pasa esta capa número 12 en sentido antero-posterior, ¿verdad? Y la capa número 13, que primero fue posterior y ahora se convierte en superior porque la 12 es inferior. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Esta capa se vuelve la más importante dentro de la pelvis.
Y ahora es como un baño de nieve que le va a dar a toda la pelvis. Y le va a dar un baño de nieve a la vejiga y le regala su fascia vesical. Y le va a dar un baño de nieve al útero y le regala su fascia uterina. Y este baño llega hasta la vagina y le regala su fascia vaginal. Y este baño está en el recto y se llama fascia rectal. Y luego se expande normalmente en toda la cara superior del diafragma pélvico y forma la fascia endopélvica. Y se constituye la capa más importante de las 13 capas del abdomen. La capa número 12, correcto, se convierte en la capa más importante de resistencia de órganos internos de la pelvis. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Ahora vamos a ver Doctor. eso que acabo de mencionar para ver si es cierto. ¿Sí? No Vamos a entendí ver. por qué quedó inferior. ¿Cómo? No entendí por qué quedó inferior. A ver, Ok. haz el ejercicio frente a ti. Agárrate Ok. 2 hojas de tu cuaderno y pones una anterior y una posterior. ¿Cuál es la anterior? ¿La 12 o la 13? Pues la 12 porque es la extraperitoneal. Ajá, muy bien. Y entonces la hoja que estás poniendo detrás de tu mano, que es esta, esta que viene acá atrás, ¿correcto? Esta es la capa número 13 y es posterior a la capa número 12. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Pero esto mismo cuando baja, ahora hace este movimiento, ¿de acuerdo? Para dirigirse hacia atrás. Y esta capa que estaba aquí se convierte en superior y esta capa se convierte en inferior. Ah, ya. Y esta capa, al convertirse en inferior, le regala su fascia uterina, la fascia vaginal, la fascia ovárica, de todas las fascias endopélvica, la fascia rectal, etcétera, etcétera. La capa número 12, porque la capa número 13 es una membrana sedeliza que pasa por encima de todos los órganos pélvicos. Ya quedó claro, gracias. Ok, vamos a ver, vamos a aclarar esto para que se quede ya el concepto antes de emitir lo que voy a decir en el pintarrón. Vamos a ver índice visual. Doctor, ¿Sí? entonces, bueno, es que yo como que vi como 15 minutos del video de YouTube y entonces las 13 capas del abdomen, las 13 bajan a lo que viene siendo la vejiga y así. Porque, por No. ejemplo, la 4 bajó como fascia de coles, ¿no? Y la 11 bajó de la capa del abdomen, bajó como el diafragma urogenital, bueno, superior. Sí, sí, sí. Pero no a la Pero no todas pelvis. bajan. No, sí todas bajan. Todas estas van a bajar, pero no a la pelvis, al periné. Es diferente. Ándale, sí, al Porque unas van a periné, venir sí. por delante para terminar en el periné, como la fascia de coles. Va a venir por delante y termina en el periné. Pero, por ejemplo, la hoja posterior de la poneris profunda, que se llama fascia diafragmática, cae por delante como fascia transversalis, cae por detrás como fascia lumbar, luego baja como fascia ilíaca, luego baja como fascia del obturador, luego baja como hoja superior del diafragma urogenital y esa es la que está llegando al periné, no a la pelvis. Ok, doctor, gracias. Bueno, a lo que voy Entonces, es... doctor, Sí, entonces, solo la 11 y la 12 van a bajar hacia la pelvis y de la 1 hasta bueno, hasta las demás, hasta la 11, van a hacer al periné. O sea, solo la 12 y la 13 bajan a la pelvis, ¿no? sí. Claro, la Ah, ok, 11 es la gracias. que va cambiando de nombre, es la 11. Es la diafragmática, la transversal, la fascia lumbar, la fascia ilíaca, la fascia obturador, la hoja superior, sí, es la 11. Y la 12, el tejido conectivo extraperitoneal, es lo que vamos a ver, que les voy a demostrar qué es lo que hace. Y la 13 también, pero las otras están por delante, no están pasando a la pelvis, sino que están pasando por el pubis y bajan ya sea por el pene y por el escroto hacia lo que es el periné, o como no hay pene y escroto en la mujer, pues directamente por la vulva y directo al periné. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, una capa, que es la capa número 13, y una grasita, que es la capa número 12, ¿correcto? Y estas van bajando, 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 y de pronto de aquí se horizontaliza, pasa por encima de la vejiga, empieza a bajar aquí, ¿correcto? Y la vejiga queda fuera del peritoneo, localización extraperitoneal, ubicación infraperitoneal, y de acá se desplaza hacia adelante del útero, rodea el útero,
correcto, y sigue para abajo, y luego se flexiona delante del recto y forma el fondo de saco de Douglas, y todo esto es la capa número 13, ¿está bien? Pero ¿qué pasa con la capa número 12? Es esta, viene aquí, y de pronto aquí, vamos a ver qué es lo que hace. Esta grasita viene, y si ustedes se fijan, aquí en esta parte hay cosas amarillitas en el espesor de la pared vesical. ¿Lo ven o no lo ven? Hay unos colores amarillitos. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, doctor. Sí se ve. Sí se ve. Sí, Sí, doctor. sí logro ver. Pues esa es la infiltración de la capa número 12 que origina la fascia vesical. Ahora, nos vamos aquí, y vemos unas zonas medio amarillitas como esta, ¿de acuerdo? Que no están rojitas, sino como que están blanquecinas, ¿sí? Y esa es la fascia uterina. Un momentito. Bueno, sí. 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 Ok. Ajá. Sí. Correcto. Perfecto, está bien. Pues sería bueno que dependiendo cómo esté mañana, vemos si lo checamos mañana o el lunes. Y que su penrose se le queda, eso hasta el lunes como mínimo. Sí, que dale tu número y el mío para que nos pase WhatsApp en la tarde para ver cómo está y que no se vaya a exceder de comida porque tenía hambre. Jugo, gelatina, que evite huevo, grasa y leche y de eso. Vale. Bueno. Correcto, ¿estamos yendo bien? Doctor. Ok, entonces vamos a ver la siguiente capa. Vamos a ver. De pronto pasamos a esta y ahora sí, fíjense cómo se ve el peritoneo que pasa encima de la vejiga, el fondo de saco vesicouterino, que vean acá cómo aquí está separado esta hoja anterior de la posterior por el grosor de la matriz, pero aquí donde no hay matriz está separado de aquí a aquí, y aquí donde no existe el origen de la trompa, ni el ligamento uterovárico, ni el ligamento redondo, sino nada más los vasos uterinos, la separación es más breve. ¿Ya lo vieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, Esta es la hoja anterior del ligamento ancho, esta es la hoja posterior del ligamento ancho, correcto. Luego sigue esto, se reflexiona por delante del recto, nos forma el fondo de saco recto uterino de Douglas y se va para arriba y luego sigue todo lo que ya vamos a describir después. Aquí abajito vemos un músculo aquí, completamente diafragma pélvico, aquí vemos a la vejiga, vemos la llegada del uréter, debajo del ligamento cardinal de McEnroe. Vemos acá el recto, vemos acá la vagina, ¿correcto? ¿Está bien? Sí, doctor. doctor. Sí. Ok, seguimos familiarizándonos con todo esto. Pero fíjense muy bien porque hoy vamos a ver las dos cosas, tanto el varón como la mujer. Y fíjense cómo esta fascia que está viniendo por aquí, ¿correcto? Baja acá y envuelve al útero, ¿correcto? Al pene, lo envuelve, ¿correcto? Y esta fascia que está acá se llama fascia elástica de Buchs, que ahorita vamos a ver luego, ¿correcto? Luego lo vamos a ver, ¿sí? Este ligamento que está más acá, porque acá hay una fascia, ¿correcto? Y acá hay un ligamento que también envuelve a lo que es el pene. El ligamento que lo envuelve se llama ligamento fundiforme y no solamente envuelve sino también envuelve aquí al escroto. Eso ahorita lo vamos a ver. Obviamente en la mujer no existe esto, ¿correcto? Y las fascias van a pasar directamente de acá hacia aquí abajo. No tienen que pasar ni por el pene ni por el escroto. Eso lo vamos a ver cuando veamos la diferencia de hombre y varón, ¿sí? Ok. Entonces, a mí es para que vean ustedes acá a lo que es el conducto deferente. Hay 10 capas aquí entre lo que es la piel para poder llegar al testículo, que es una capa propia, así como la piel que tiene nuestro cuerpo. Esta capa blanca nacarada se llama túnica albuginea, que es propia del testículo, ¿de acuerdo? Y de esa capa, túnica albuginea, para que me vaya hasta afuera, la piel, así como nos vamos con qué tálamo, cápsula interna, qué núcleo lenticular, qué cápsula externa, todas esas capas que hemos aprendido en el sistema nervioso,
para que salgamos de aquí, de lo que es la superficie testicular, túnica albuginea, hasta la piel, voy a tener que pasar por 10 capas, ¿sí? 5 que va a traer el testículo cuando desciende y 5 que están normalmente en la bolsa escrotal que ahorita vamos a ver. ¿Correcto? ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, de todas maneras, todo eso que estamos diciendo, tendrán la oportunidad ustedes de verlo en la grabación, de escucharlo en la grabación, de repetirlo las veces que ustedes quieran y que las preguntas o dudas que puedan tener el lunes las vamos a resolver, pero ahorita vamos a avanzar todo lo que podamos. ¿De acuerdo? Y ustedes pueden interrumpirme en el momento que así lo deseen. Bueno, vamos a ver. Este es un corte sagital en donde quiero que ustedes vean cómo está el pene. Fíjense muy bien. Vamos a quitar estas etiquetas y vean ustedes cómo está aquí esto, que es un cuerpo cavernoso, que no hay que confundirlo con seno cavernoso. ¿Verdad? El seno cavernoso está a los lados de la silla turca y el cuerpo cavernoso son pares y están en el dorso del pene, como ustedes pueden ver. Pero fíjense qué interesante. Este rosadito que está acá abajo se llama cuerpo esponjoso. Y este cuerpo esponjoso tiene una dilatación proximal que se llama bulbo del cuerpo esponjoso y presenta todo el cuerpo esponjoso atravesado en toda su longitud por la uretra peniana, ¿correcto? Que tiene 2 dilataciones, una proximal vulvar y una distal navicular, que es esta, como una navecilla. Y fíjense cómo esta parte distal de este cuerpo esponjoso se dilata para adaptarse al extremo distal de lo que son los cuerpos cavernosos y contrario a lo que piensa la mayor parte de la gente. El glande está formado por la parte distal de los 3 cuerpos, 2 cavernosos y un esponjoso, y que otros piensan que el glande está formado por la parte distal de los cuerpos cavernosos. Resulta que no, ni una ni la otra. El cuerpo esponjoso se distiende distalmente y da origen al glande, o sea que el glande es exclusivamente del cuerpo esponjoso. ¿Ya lo vieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Cosas importantes. Vean cuántas cosas importantes van a salir de acá. Esta es nuestra vejiga, ¿correcto? Aquí hay un triangulito, no sé si lo logran ver, aquí hay un triángulo, ¿correcto? Una zona lisa que carece de su mucosa, trígono vesical de Litó, ¿sí? De término francés, Litó. Liateau se escribe Litó. ¿Y esto cómo está formado ese triángulo? Un orificio de desembocadura del uretero del lado derecho, un orificio de desembocadura del uretero del lado izquierdo, un orificio de origen de la uretra, que es la que va a venir acá hasta el exterior del pene, unos rebordes que van del interuretero uretral, otro entre interuretero uretral y otro interureteral. Y así tenemos una zona triangular que carece de su mucosa, que es lisa, tensa y brillante, a diferencia de todo el resto de la mucosa que está llena de arrugas, ¿correcto? Y que después van a representar algo importante para la infección de vías urinarias que después vamos a ver, ¿correcto? Trígono de Litó. Cuando nosotros metemos un aparatito aquí, correcto, para inspeccionar, así como una endoscopía, cuando se mete una endoscopía para inspeccionar la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el duodeno, todo lo que quieran, cuando se mete un cistoscopio aquí, se mete y se investiga todo lo que hay entre ellos, lesiones, tumores, cálculos, hipertrofias de próstata, etc. Y cuando entramos aquí, correcto, llegamos al interior de la luz vesical y 3 detalles importantes tenemos que ver. Así como hubo 3 detalles importantes, Eddie, cuando entramos al mundo del ventrículo, ¿qué estructuras vamos a encontrar en un ventrículo derecho o en un ventrículo izquierdo? Hay 3 características que vimos. 3 características: una prolongación anterosuperior magna o mayor, una prolongación anteroinferior esfenoidal o temporal, intermedia, y una posterior. No. Estamos hablando de los ventrículos del corazón. Está bien lo que estás diciendo, pero ese es del sistema nervioso. Entramos nosotros a los ventrículos y ¿qué vamos a encontrar? 3 cosas importantes dentro de los ventrículos derecho o izquierdo. Serían las cuerdas tendinosas. Muy bien. Los músculos papilares. Perfecto. Y las valvas. Y las trabéculas carnosas que nos dan ganas de comer, como cuando vamos a Peter Pampas o algún lugar para comer cortes y todo. Entonces, trabéculas carnosas, lo que es los músculos papilares y las cuerdas tendinosas, diríamos, estamos en el mundo de los ventrículos, ¿de acuerdo?
Si nosotros entramos aquí, hay tres cosas importantes que vamos a ver. La presencia de las arrugas propias de la mucosa de la vejiga, la presencia de una zona triangular lisa, tensa y brillante que se llama trígono vesical, y detrás de esto, fondo de saco inferior de la vejiga, que en las mujeres esta vejiga puede bajar por los embarazos, por la obesidad, por los partos, y entonces baja esto y se empieza a venir por acá abajo, y dice la mujer, cuando yo voy al baño y voy a defecar, siento que algo se me sale por mi parte, quiere decir que su vejiga ya está muy baja, porque este fondo de saco vesical inferior se proyecta muy para acá abajo, como si fuera un prolapso de la vejiga, un descenso vesical, porque ya está sobredistendida esa región por pujos indebidos, por embarazos múltiples que ha tenido, por trabajos de parto mal atendidos, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Dime. Profe, ¿hay alguna, lo que está diciendo el cuerpo esponjoso y el cuerpo cavernoso, ¿es músculo o qué tipo de tejido es? Es un tejido eréctil, no es músculo, es un tejido eréctil de tipo trabecular, que se conoce como tejido eréctil. Ah, ok. Y una cosa más, profe. A ver, En pero la no me has superior hay una contestado. operación. No me has Ah, contestado. ¿qué es? Yo te estoy Ah, es la preguntando, pregunta. ¿qué se conoce como un tejido eréctil? Supongo que es aquel capaz de poder efectuar la erección. Supongo que se puede contraer, o bueno, sí, Sí, no sé si llamarlo contraer para que se sí, efectúe la erección. ¿Sí está bien? correcto. Sí. Entonces, la Ah, definición de un ok. tejido, de un tejido eréctil, ¿cuál sería, por ejemplo, Paulina? Un tejido eréctil, supongo que, como dijo mi compañero Kevin, va a servir para la erección y supongo igual que debe tener un montón de arterias, nervios, tejido conectivo, fibras musculares y nos va a dar la contracción. Ok. ¿Alguien quiere definirlo? Es un tejido que es capaz de erectarse al llenarse de sangre. Perfecto, ya tenemos un poco más, está bien, claro. La definición nos indica de que el tejido eréctil es un tejido que presenta normalmente un fenómeno de erección secundario a un llenado vascular, con cambio en su forma, en su tamaño y en su consistencia, precisamente por el llenado vascular. ¿Correcto? Existe una vasodilatación bajo el estímulo que tenemos que hace un llenado de todo ese cuerpo que tiene un montón de espacios para que se llene de sangre. Y cuando este pene empieza a erectarse, la vena que está en la parte superior, imagínense que este pene está flácido y se empieza a llenar normalmente y el pene empieza a irse para arriba, ¿correcto? Y al irse para arriba, esta vena importante de retorno que se llama vena dorsal del pene, se comprime por debajo de lo que es el pubis y la sangre llega perfecto, pero no se desagua de la misma forma como está llegando. El resultado es la satisfacción que tiene el varón de que el pene cada vez se pone más rígido y la sensación es más agradable para el momento que vaya a tener su relación sexual o vaya a hacer un acto de masturbación. Y eso normalmente es lo que se pierde al paso del tiempo, de la edad, con la diabetes, con la hipertensión, que el llenado ya no es muy bueno y empiezan a haber problemas de impotencia y problemas de flacidez del pene y empiezan la pildorita azul y un montón de pildoritas para tratar de ayudar a los sujetos para que mejore esta respuesta. ¿Correcto? Tejido eréctil es un tejido que cambia su forma, su tamaño, su volumen, ¿sí? Y su forma por un llenado vascular. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Podría decirle mi otra duda? ¿Perdón? ¿Podría decirle mi otra duda? Sí. Ok. Entonces, básicamente ya veo que en internet hay ciertos objetos o aparatos que según prometen que tu miembro, o bueno, el pene va a crecer unos cuantos centímetros. ¿Es imposible? O sea, ¿es básicamente mercadotecnia falsa? ¿O sí funciona de cierta manera? O sea, ¿hay alguna No, manera de crecerlo? no, realmente de acuerdo a la mayoría de estudios, la mayor parte es fraude, ¿sí? O sea, no es tanto el crecimiento del pene, ¿de acuerdo? Sino puede haber respuestas
mejores en la erección, más que con el tamaño que tantos centímetros pueda aumentar, porque hay su tiempo para que puedan aumentar las estructuras, como cuando hay un útero infantil o como hay genitales infantiles en un adolescente de 14 o 15 años que no ha tenido su desarrollo adecuado y le metes hormonas especiales para eso que le van a mejorar su desarrollo, pero no es aquello de que tú seas un sujeto de 25 o 30 años que ya tienes prácticamente el tamaño que tengas que tener y no va a haber respuesta de nada más que el estarte aplicando cosas y viendo que realmente es fraudulento casi todo, ¿sí? Entonces, todo lo que puedan ver en internet y que de pronto vea y que entras allá a una información y de buenas a primeras te empiezas a perder con cosas hasta llega el momento en que lo que sigue, que es cuando te van a decir para qué sirve, entonces ya es para que abras tu tarjeta y digas, sí lo quiero, y estás viendo el fraude. No es nada de eso, nada. Hay otras cosas, pero eso luego se van a platicar cuando se vean cosas de urología. No, nada. Doctor. Sí. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre el cavernoso y el esponjoso? Ok, los cuerpos cavernosos son pares, son dorsales, ambos son tejidos que se llenan con la sangre, ¿correcto? Y el cuerpo cavernoso es un poquito más consistente que el cuerpo esponjoso, ¿sí? En el cuerpo esponjoso es más blando porque a través de él pasa toda la uretra. Y si fuera algo rígido, tendríamos más tendencia a posibilidades de estenosis por alguna fibrosis del cuerpo cavernoso. Así que el cuerpo esponjoso, porque allá pasa la uretra, como estás viendo aquí, ¿correcto? Entonces tiende a ser más blando en su consistencia que el cuerpo cavernoso. Ambos son de tejidos que se llenan con la sangre, son eréctiles, ¿sí? Y juntos constituyen la anatomía o la histología del pene. Dos cuerpos cavernosos dorsales y un cuerpo esponjoso ventral. El cuerpo esponjoso ventral presenta una prolongación proximal y una prolongación distal, y la uretra normalmente presenta también dos dilataciones, una proximal vulvar y una distal navicular. Si puedes ver esto aprovechando, hay unas glandulitas aquí que se llaman glándulas volvouretrales de Cooper, que vamos a ver en un momentito. Sus conductos desembocan específicamente, aquí los tienes, aquí está la glándula de Cooper, tienen que atravesar esta membranita y luego venir atravesando la parte más posterior del bulbo del cuerpo esponjoso para poder desembocar en la dilatación proximal de la uretra esponjosa, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver en un momentito. Ahorita lo que estamos viendo más bien son las cosas generales. Pero aprovecho a ver este pedacito que quiero que vean acá, ¿correcto? Si nosotros, Jenny, vamos quitando los tejidos, como vimos la otra vez de las 13 capas del abdomen, tu capa número 1, ¿cómo se llama? Piel. La capa número 2. Tejido seroso subcutáneo. La capa número 3. Es la hoja anterior de la fase superficial. Muy bien. La capa número 4. La hoja posterior. Muy bien. La capa número 5. La hoja anterior de la fase profunda. Ok, vamos a aprovechar esto para que le podamos entender todo lo que vamos a decir ahorita. Miren, aquí por ejemplo, les voy a poner un aumento para que ustedes puedan ver esto. Aquí lo ven. El color que ustedes están viendo acá es blanco, pero también es amarillo. Blanco por la fascia, que dijo ella, la hoja anterior de la aponeura superficial, y amarillo por el tejido celular adiposo. Y aquí tenemos la piel, ¿correcto? Piel, aquí tejido celular adiposo, y la hoja anterior de la aponeura superficial mezclada, ¿correcto? Y luego vienen aquí dos hojas, fíjense muy bien. Esta es la hoja posterior de la aponeura superficial. Y vean qué hace, baja, baja, se va, cubre al pene, sigue, pasa por este ladito, sigue, y todo esto, ¿verdad? Que está aquí. Hay una que viene siendo la prolongación de esto, hay una que viene aquí, y da así, sigue, hasta que llega acá abajo, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces. Una de ellas, que es la número 4, vean lo que va a hacer la hoja número 4, que es la hoja posterior de la aponeura superficial, desciende envolviendo a lo que es el pene completamente, viene, envuelve normalmente al escroto, correcto, viene normalmente a lo que es la región perineal y termina con esta cosita que se llama fascia de Coles, ¿ok? Ahí termina, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto.
Aquí la tienen, miren. Dice acá esta fascia que les acabo de decir, fascia de Coles, ¿correcto? Fascia de Coles. ¿De acuerdo? Muy bien, esta fascia de Coles es la terminación de la hoja posterior de la aponeurosis superficial, que a este nivel, como lo vamos a ver en un ratitito, se llama fascia membranosa, después ligamento fundiforme y termina como fascia de Coles. ¿De acuerdo? Se acabó. Esa es la hoja número 4. ¿Cómo está en términos de revestimiento y recubrimiento con respecto a las 13 capas de nuestro abdomen? Quiero que me hable, por ejemplo, Paulina, de la capa número 4. Pues la capa número 4 va a ser, como ya se dijo, la hoja posterior a la aponeurosis superficial, por lo que hablando como de... Es que yo me lo imaginé como una L. Entonces, la L, la línea vertical es el 4, que es lado del abdomen. Ahora, cuando cambia, en el que si nos vamos al área del periné, va a ser horizontal. Entonces, Correcto. va a ser superior a la hoja que la antecede, o sea, la 3, o sea, la fascia superficial de Y la en hoja el anterior. abdomen, y en el abdomen, antes que nos perdamos, está bien lo que estás diciendo. Y en el abdomen, ¿cómo queda? Entonces, ¿a quién reviste y a quién recubre? En el abdomen, la 4 reviste a la 5 y recubre a la No, 3. No, no. recubre a la 5, reviste a la 3. Reviste a la 3 y recubre a la 5. Ok, sí, ¿Está bien? reviste a la 3 y recubre a la 5. Ok, perfecto. Y entonces esta capita, así como tú dices, aquí está vertical y aquí está horizontal. Perfecto. Está muy bien lo que estás diciendo. Aquí estamos. Allí llegamos hasta acá. ¿De acuerdo? Hasta acá llegamos. Pero ¿qué pasa entonces con esta que es bien importante? La capa número 5, si ustedes se acuerdan, les dije que la fascia en cualquier parte del cuerpo, vamos a preguntarle a Germán, en cualquier parte del cuerpo, pongamos el brazo, por ejemplo, o el tórax, o el cuello, ¿cómo dividiríamos a la fascia para su estudio? En fascia superficial y profunda. Ok, ¿qué hace la fascia superficial? ¿Qué hace la fascia profunda? La fascia superficial recubre a la profunda. Ajá, ¿y? Y posee dos hojas, una anterior y otra posterior. ¿Y qué más? Y ¿Qué hace la fascia profunda? la fascia profunda reviste a la superficial y también tiene dos hojas. ¿Qué hace? ¿Qué es lo particular que hace la fascia profunda? Lo hace a nivel de tu brazo, de tu antebrazo, de tu muslo, de tu pierna, en todos lados. ¿Qué hace? ¿Qué Recubre hace los la fascia? músculos. ¿Ah? Recubre los músculos. Claro, les da normalmente una capa personalizada para cada A cada músculo. músculo, sí. O sea, que para el vasto interno, para el sartorio, para el recto anterior, para el tensor de la fascia lata, cada quien tiene su cápsula propia, aquí no hay relajos, cada quien lo tiene. Esa es la fascia profunda. ¿Cuál es el músculo principal que tenemos en la pared anterior del abdomen? El recto del abdomen. Muy bien, y el recto mayor del abdomen presenta una vaina, ¿quién la forma, quién la refuerza? Ah, ok, está reforzada está formada por el oblicuo interno. Muy bien, Es reforzado en sentido anterior por el externo, en muy sentido bien, posterior por el transverso correcto, muy bien, y, perfecto. y ya creo. Y entonces, si este es el músculo principal que tiene su vaina, porque no hay más músculos allá, ¿qué va a hacer la fascia profunda en tu abdomen? Ah, este, ¿Qué va a hacer Eddie? Va a revestir al recto. Va a revestir al recto. ¿Qué hace Jenny? Pues le va a dar su capa al músculo. Ujú. O Le sea, va a dar- va, Ujú. sí, va a personalizar su capa, como ya dijo. ¿Cómo la personaliza?
Pues como queda anterior al oblicuo externo, entonces reviste al oblicuo externo. Ujú. O sea, recubre al oblicuo externo, ¿no? Sí, perdón, recubre el oblicuo externo. Ajá. ¿Y la de queda posterior? Lo está revistiendo. ¿A quién? Reviste el oblicuo interno. O sea que lo más profundo de la vaina del recto es el oblicuo interno. Pues no No, que estaba reforzada posteriormente por el transverso. sí, ya entendí. Sí, entonces recubre al oblicuo externo y reviste al transverso. Y esas son las capas 5 y 11 de las 13 que tenemos. La capa número 5 es la hoja anterior de la pones profunda que queda por delante de ese paquete que es la vaina del recto de oblicuo mayor, oblicuo menor, el recto, la hoja posterior del oblicuo menor y el transverso. ¿Está bien? Y luego viene transversalis. ¿De acuerdo? Doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, ¿va a ser como un sándwich donde los panes va a ser el 5 y la 11? Claro. Así es. Okay. Así es. Ahora vean qué sigue, porque está bien emocionante cuando uno lo está entendiendo, pero si no lo estás entendiendo, cada cosa que vaya diciendo está cada vez más crítica y peor, ¿sí? Por eso me interesa que los demás también lo estén entendiendo. O sea, Doctor. Sí. Sí, entonces recordamos lo que hablamos al principio, la capa 3 está revistiendo la 12, ¿no? Sí, cómo no, claro. Ok, gracias. ¿Y la 12 qué le está haciendo a la 13? La está recubriendo. Muy bien, perfecto, así es. Entonces, fíjense muy bien que sigue acá, vea muy bien esto. Esta es la capa número 4, que dijimos que es la hoja posterior de la aponeurose superficial, que no se mezclaba con las 3 capas que están acá entre piel, tejido celular subcutáneo y aponeurose superficial, hoja anterior. Describimos a la capa número 4, que descendía normalmente como una fascia membranosa y que daba origen a un ligamento fundiforme que rodeaba el pene y el escroto y terminaba en el periné con el nombre de fascia de Coles. Terminamos, punto. Viene la capa número 5, que es la que viene delante de todo este paquete que se encuentra acá, donde se encuentra oblicuo mayor, oblicuo menor, recto, oblicuo menor, transverso, etcétera. Y una capa va a venir por delante y otra capa va a venir por detrás, ¿de acuerdo? Es la 5 y la 11, ¿de acuerdo? Estas 5, vean qué hace. Viene aquí y se expande de una forma triangular, ¿de acuerdo? Y esto se llama ligamento suspensorio del pene. Vean muy bien esto. ¿Quién lo formó? La capa número 5, ¿de acuerdo? Y cuando llega aquí, sigue haciendo una fascia exclusivamente para el pene, porque el escroto no tiene fascia profunda, y ahora se mete aquí y se mete a la capita que está aquí arriba, que se llama hoja inferior del diafragma urogenital, ¿sí? Entonces eso lo vamos a abrir en otras capas. Vamos a hacer la conclusión. La capa número 5, empiezan a anotarlo para que así después lo integremos. La capa número 4, vamos por la capa número 4. A nivel del abdomen está revistiendo a la capa número 3, está recubriendo a la capa número 5, entre paréntesis, hoja anterior de la aponeurose profunda. Se conoce con el nombre de fascia membranosa. Desciende hasta el pene, rodea al pene y al escroto, dándole el nombre a esto de ligamento fundiforme, funda para pene y para escroto. Y luego se expande horizontalmente en el periné anterior, porque recordarán que el periné, ¿qué forma tiene? Romboidal. Romboidal, y por lo tanto está formado por 2 triángulos, un triángulo anterior urogenital y un triángulo posterior anorrectal, y todo lo que vamos a hablar de estas capas que vienen de la pared anterior del abdomen no llegan al triángulo posterior, son triangulares con base posterior, terminan nada más hasta el plano intertuberoso. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Bueno, entonces tomando en consideración lo que estamos mencionando ahorita, ya acabamos con la capa número 4. Fascia membranosa, ligamento fundiforme, fascia de Coles. Punto. Vamos con la capa número 5, la que va a venir por delante de la vaina del recto. La capa número 5, ¿qué va a hacer? Va a revestir a la capa número 4, va a recubrir al oblicuo externo. ¿Está bien? Va a descender como la hoja anterior de la fascia profunda
Y cuando llega al pubis, se expande triangularmente para formar el ligamento suspensorio del pene o del clítoris, dependiendo sea hombre o mujer. Continúa con una fascia propia del pene, solamente del pene, no es del escroto. Y esta fascia se llama fascia de Buchs, B-U-C-K-S, con la U con doble acento, B-U-C-K-S, fascia de Buchs. Aquí lo tienen ustedes acá, que le pusieron aquí como fascia de Buch. En otros libros dice Buchs, hasta con S. Aquí le tienen puesto fascia de Buch. Ahí está. Esta es la fascita que viene por acá, propia exclusivamente de lo que es ¿qué? El pene. El pene. El pene. Muy bien, perfecto. De acuerdo, esa fue nuestra capa número 5, ¿sí? Y luego, cuando venimos aquí en sentido anteroposterior, vamos a una parte rápida, en donde el que entendió bien quién formó la vaina de recto y quién la reforzó adelante y quién la reforzó hacia atrás, pues nos vamos rápido desde las capas 6 a 10, porque vamos a ir al oblicuo externo, a la hoja anterior del oblicuo interno, al recto mayor del abdomen, a la hoja posterior del oblicuo interno, al transverso del abdomen, para llegar a la capa número 11, que viene siendo la fascia que viene acá atrásito, ¿correcto? Esta fascia que viene acá atrásito, que es la fascia número 11, ¿correcto? Esa es la hoja posterior de la ponencia profunda, que a este nivel se llama transversalis, por allá atrás se llama fascia lumbar, arriba se llama fascia diafragmática, y luego va a ir cambiando de nombre como lo vamos a ver ahorita. ¿De acuerdo? Detalles importantes. Detrás de nuestro pubis hay un paquete de grasa, un plexo venoso prostático de Santorini, que es este, y una tributaria principal, que es la vena dorsal del pene, que es esta, ¿sí? Ahí se puede ver esta cosita pequeña que parece una nuez, que corresponde prácticamente a 2.53 centímetros, que corresponde al tamaño prostático, ¿correcto? Y que es muy importante esta glándula prostática, porque a partir antes de los 60 años, luego a los 50 y actualmente 45 a 50, se empieza a hacer el antígeno prostático como una causa de detección oportuna de cáncer de próstata, que es lo más común en un varón, así como el cáncer cervicouterino en una mujer. Entonces, se checa un antígeno prostático para ver si todo está bien con respecto a la próstata, ¿correcto? ¿Sí lo estamos entendiendo? Sí, doctor, Sí, todo doctor. bien. Sí, doctor. Esto también nos ayuda a todo lo que vamos a ver ahorita, porque acá están viendo una panorámica de lo que es el contenido pélvico. Vemos aquí, por ejemplo, a esta estructura la vejiga, vemos acá al útero, vemos acá a lo que es la trompa, vemos al ligamento útero ovárico, vemos al ligamento redondo, aquí más extenso, ligamento redondo, vemos acá a la trompa, vemos acá al ligamento útero ovárico que está aquí, vemos acá parte del ligamento ancho, lo que está pegadito en este espacio, esta parte se llama mesovario, pero la parte que está pegadita a la trompa se llama mesosalpinx, la parte que está acá abajo pegada al cuerpo uterino se llama mesometrio, y lo que está encima del ligamento de McEnroe se llama parametrio, y entonces el ligamento ancho ya sabemos que está subdividido en mesovario, mesosalpinx, mesometrio y parametrio. ¿Correcto? Sí, doctor. Correcto, doctor. También aquí mismo podemos ver a la columna, vemos a los grandes vasos, vemos a la aorta que termina en L4, a la VIP que se forma en L5, la formación de la caja inferior, psoas cuadrado transverso, y un psoas menor que apenas se ve acá, como el psoas menor que se ve acá. Y luego se ven a 1, 2, 3 músculos, que es ometra, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. ¿Correcto? Y se ve una capita de revestimiento, que es la hoja posterior de la ponencia profunda, que se llama transversalis. Y luego esta capa que está separada de la 13, y entre ambos se ve un tejido de color amarillento que equivale a la capa número 12. Veamos. Aquí la tienen, la grasita del tejido conectivo extraperitoneal, que vamos yendo, hasta que caemos en este punto donde se encuentra el uraco, donde se encuentra la arteria umbilical obliterada, donde se encuentran los vasos epigástricos, y donde dijimos que existen 5 pliegues debajo del ombligo y 1 por encima del ombligo. Hablamos de mil pliegues, medio, intermedio y lateral,
donde hablamos del uraco, donde hablamos aquí de la arteria umbilical obliterada y donde hablamos de esto, que son los vasos epigástricos, donde hablamos de 3 fosas, SUI, supravesical, umbilical, inguinal lateral, y donde salen aquí las hernias, ya sea indirecta o ya sea directa, cuando se protruyen a este nivel. Los rectos, línea alba, línea blanca, como se puede apreciar acá. ¿Estamos bien? ¿Todo? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. En el varón, vuelve a pasar lo mismo. Vean ustedes acá los músculos, ¿sí? Omaometra, ¿correcto? Vean ustedes acá 3 capas. ¿Sí ven acá 3 capas en este pedacito? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor, sí se ve. ¿Qué capas hay ya, Germán? En este, ¿dónde está la flecha? ¿Qué capas hay? Son son la 11, la 12 y la 13. Muy La bien. transversa, tejido Ajá. conectivo extraperitoneal y más profundamente, más posterior, el peritoneo parietal. Muy bien, perfecto, pues así es, correcto, así es, hasta todo lo que hemos visto, estamos yendo bien. Vamos a ver. Acá viene la elegancia de lo que les dije hace un momento. Vean ustedes, todo eso blanco nacarado, todo esto es de la capa número 12, que nos da una capa de resistencia, que es la fascia endopélvica, y eso nos lo está dando la capa número 12. Aquella capa ridícula que no hacía nada en el abdomen se vuelve la más importante dentro de la pelvis. Y ahora vemos que hay una fascia vesical, que hay una fascia cervical, que hay una fascia uterina más arriba, que hay una fascia rectal acá, que hay una fascia sacra, que hay una fascia endopélvica. Todo eso, capa número 12. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Pueden apreciar perfecto y vamos a ver quién me quiere contestar lo que voy a preguntar. Nadie. No tengan miedo. Yo, doctor. Ok, dice Noé. Vamos a empezar con Noé. A ver, Noé. Por ejemplo, ¿esto qué sería, Noé? Eso sería el recto. Muy bien, perfecto. ¿Esto qué sería? La vejiga. Muy bien, de la vejiga. ¿Esto qué sería? Sería el útero. Muy bien. Esto blanquito que viene acá a un lado del cuello y a un lado del cuello, ¿qué sería? El ligamento ancho. Ligamento ancho, que a este nivel se llama ligamento cardinal lateral de McEnroth. Y aquí se ve Ok. un vaso encima. Mira, hay un vasito. ¿Qué vaso es? La arteria uterina. Perfecto. Es la arteria visceral más importante de la hipogástrica. ¿Qué hace la uterina cuando llega a este nivel? Cuando llega a este nivel va a dar una rama descendente, que es la cérvico-vaginal, y una rama ascendente, el lateral del útero, y que esta Perfecto. lateral del útero va a dar unas arcuatas, tanto anterior como posterior, y estas van a dar unas radiadas que van a llegar van a dar unas ramas basales del endometrio y unas ramas esponjosas. Espirales. Espirales, y si seguimos subiendo, va a llegar a un punto en la unión del útero con la trompa que me va a dar unas ramas fúndicas, me va a dar unas ramas tubáricas y unas ramas ováricas. Ok, perfectísimo, muy bien. Entonces, le hago la misma pregunta, por ejemplo, a Jenny. ¿Qué pasó con esta arteria uterina que llegó directamente al cuello del útero? Como lo describió Noé, ¿qué pasó? Llega al istmo, que es la unión entre el cuello, el cuello con el cuerpo uterino, y se divide en una rama descendente que es la cervicovaginal, o sea, da una rama para el cuello y una rama para la vagina, y una rama ascendente que nos va a dar a las arqueadas que van a anastomosarse todo alrededor del cuerpo, y estas a su vez van a dar unas que salen en ángulo recto, que son las radiadas, y estas nos van a dar a las basales y a las espirales, y que las espirales se meten a la luz del endometrio. Ya de ahí sigue subiendo a la unión del cuerpo con las trompas y nos va a dar una rama fúndica que se van a estomosar, y una rama tubárica y una rama ovárica que se van a estomosar con la rama ovárica que viene de la aorta abdominal, torácica, abdominal. Muy bien, perfectísimo, correcto, lo estamos entendiendo perfecto. Germán también ya entendió todo esto, como los demás. Todos están entendiendo perfecto lo que estamos diciendo, ¿está bien? Doctor. Sí, doctor, todo bien. Ok, perfecto. Doctor, Entonces, disculpe. ¿perdón? Disculpe, doctor. Sí. ¿Cuáles son las arterias que generan el sangrado de la menstruación en la mujer?
¿Cuáles son las arterias que? Que generan el sangrado en la mujer de la menstruación. Lo que provoca el sangrado es que normalmente el endometrio presenta 3 capas que vamos a ver, que mi mnemotécnico es BEC, de afuera adentro. BEC significa basal, esponjosa y compacta. Cada mes, normalmente, el endometrio de una mujer va proliferando, ¿sí? Se llena de secreciones y se prepara como un nido jugoso y esponjoso para recibir a un bebé cada mes. Ese es el objetivo a partir del momento en que la mujer empieza a arreglar, se vuelve fértil. Eso puede ser 10, 11, 12 años. A partir de la primera regla ya tiene posibilidad de embarazarse. Este tejido, que cada vez es más jugoso, se va alejando realmente cuando va creciendo de lo que es la base del endometrio. Y lo que ocurre normalmente es que si no existe un embarazo, las hormonas que están cayendo porque no hubo un embarazo, modifican los vasos que van a la base del endometrio y la parte media y la parte media y la interna de ese endometrio, al no recibir buena circulación, se necrosa, se esfacela y se pierde. Así que todo eso ocurre a nivel de los vasos espirales y basales de lo que acaban de mencionar. Eso es lo que está ocurriendo para que venga una menstruación. Gracias, doctor. Bueno, vamos a seguir. Doctor, ¿Sí? entonces los vasos espirales van a estar en la capa esponjosa del endometrio. Sí, exactamente, sí. Los basales están en la capa basal y los espirales se proyectan a la capa esponjosa y compacta. Sí, se van alejando de su origen, sí. Sí, gracias. Aquí vemos unas cosas más finas que vamos a ver luego, en donde ese tejido, que es la capa número 12, que es la fascia endopélvica, también tiene algunas conexiones y sitios de anclaje, como el arco tendinoso de la aponeurales pélvica, y también vamos a encontrar el arco del elevador del ano, que es este, ¿sí? Y un arco tendinoso de la aponeurales pélvica, que es este, que son bandas bien definidas donde se fija la fascia endopélvica, ¿sí? Como cuando nos van a poner un tinglado por una fiesta, hay unos puntales, ¿verdad? Que son los que sirven de medios de fijación. Es exactamente igual. Esta es una fascia endopélvica, es el resultado de todo lo que hace nuestra capa número 12, que en el abdomen era una capa insignificante, sin importancia, y que se convierte en la capa más importante aquí dentro de la pelvis. Aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Esto que se llama túnel de Meigs. Aquí se puede ver al cuello cortado. Aquí se puede ver a la vejiga, ¿sí? La fascia endopélvica cortada, ¿sí? Aquí es la fascia vesical. Aquí se puede ver una línea que delimita el cuello. Esa es la fascia cervical. Y si está un poquito más arriba, la fascia corporal. Y si está más arriba, la fascia fúndica del útero, obviamente. La fascia rectal, todo eso parte de la capa número 12. Y vean ustedes cómo está aquí el corte. Aquí se ve la vejiga, aquí se ve el útero, aquí se ve la vagina y el corte está delante del útero, donde se ve el fondo uterino, el cuerpo uterino, el cuello. Y el cuello tiene una parte dentro de la vagina que es donde se toman las pruebas de Papá Nicolau, ¿sí? Pero si nos vamos de aquí hacia arriba, vean qué interesante es lo que les voy a mostrar. Esto es la piel, ¿verdad? Que está pegadita a la vagina, donde están los plieguecitos de los labios, ¿correcto? Y luego nos vamos a la cara interna de los muslos, ¿de acuerdo? Pero fíjense qué interesante es que aquí, ¿cuántas son las capas que dijimos que estaban pegadas a la piel? 3, la piel, el tejido seroso, adiposo y la fascia anterior, la hoja anterior de la fascia superficial. Muy bien, ¿qué hace la capa número 4 que ustedes escribieron hace un momento? Reviste a la 3 y recubre a la 5. Muy bien, ¿y qué hacen que va bajando? ¿Cómo se llama la fascia en el abdomen? Membranosa. Muy bien, ¿y luego? De coles. Tú ya llegaste directamente al periné, no pasaste por delante del pubis. En el varón se llama ligamento fundiforme y termina como fascia de coles. Aquí la tienen, miren, fácil, aquí está. Esta fascia que está acá, esta que está aquí, fascia de coles, aquí lo dice.
Correcto. Esta membranita que está acá es donde termina esa capa número 4. ¿De acuerdo? Doctor, ¿le puede poner el zoom, por favor? Ahí está acá. Gracias. Aquí está la piel, el tejido celular subcutáneo, la fase superficial, la hoja posterior de la fase superficial, que es la fase de Coles. ¿Qué seguía luego de esto? La capa número 5, ¿qué hacía? Pues Revista también el se 4. expande. Revista la 4. Recubre al oblicuo interno. Al oblicuo externo. Externo. ¿Qué Luego más? viene lo que es un ligamento suspensorio del Muy pene. bien. Sí. Y finalmente se convierte en fascia de Bux, que es propia del pene. Y luego. Se mete como hoja inferior del Ándale. diafragma orogenital. Muy bien, eso es. Vean qué importante es lo que vamos a ver ahorita para lo que vamos a ver en el pintarrón. Esta cosita que está acá, esta que está acá, es la hoja inferior del diafragma orogenital. Ven este pedacito que está acá y te voy a dar el zoom antes que me digas. Ahí está acá. Acá hay una capita, acá hay un músculo y acá hay otra capa. ¿Ya la vieron? Acá hay una capa, acá hay otra capa. Esta es la hoja inferior del diafragma orogenital, ¿correcto? Hoja inferior del diafragma orogenital. Es la terminación de la hoja número 5. Y resulta que esta que está acá arribita es la terminación de la hoja número 11. ¿Cuál es la número 11? Transversales. Transversalis. Entonces, esa transversalis, que fue continuación de la diafragmática y que luego siguió como fascia ilíaca y luego fascia del obturador, baja aquí, miren, todo esto, fascia ilíaca, fascia del obturador, hoja superior del diafragma orogenital, como esta capa vino desde el diafragma, cayendo hacia adelante como transversales, cayendo hacia atrás como lumbar, cayendo a la pelvis como fascia ilíaca, fascia del obturador, y sigue por la fascia del obturador hasta que termine en la hoja superior del diafragma urogenital y formar acá el diafragma urogenital, que no hay que confundirlo con el diafragma pélvico. El diafragma pélvico está formado por eco y el diafragma urogenital no tiene nada que ver con eso. ¿Correcto? Y fíjense de qué forma tiene este espacio. Vean ustedes este espacio. ¿Qué forma tiene? Triangular. ¿Cuál sería su límite interno? El elevador del ano. ¿Cuál sería su límite externo? Obturador interno. El límite inferior, a ver, ¿quién me dice cuál es el límite inferior? La hoja superior del diafragma orogenital. La hoja superior del diafragma orogenital. Este compartimento se llama PAFI. Yo le puse PAFI porque me dio la gana de ponerle PAFI porque dice prolongación anterior de la fosa isquiorectal. PAFI. Prolongación anterior de la fosa isquioanal o isquiorectal. Límite interno, elevador del ano. Límite externo, obturador interno. Límite inferior, la hoja superior del diafragma orogenital. ¿Correcto? Sí, doctor. Ahora vamos a poner, antes de que empecemos a detallar todo lo que es el periné en el pintarrón, vamos a poner algunas cosas sinónimos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, como dijeron, un sandwichito, aquí hay un sandwichito entre esta piel, correcto, y esto que viene siendo la fascia de Coles, correcto. Este sandwichito es de grasita, ¿lo ven? Aquí. Acá hay otro sandwichito que hay de aquí, normalmente, acá, correcto. Acá hay otro sandwichito muscular, ¿de acuerdo? Entonces, para fines prácticos, este no lo tomamos en cuenta. Vamos a empezar con este. Este se llama compartimento perineal superficial. Tiene en el suelo la fase de Coles y tiene en el techo la hoja inferior del diafragma orogenital. Y estos músculos que están acá son los músculos perineales superficiales. Vamos a empezar a hablar de algunas cosas para integrarles. Pongan ustedes músculos perineales superficiales, que ahorita los vamos a ir integrando. Músculos perineales superficiales. Son 3 pares. 1, bulbo cavernoso, con B alta, bulbo cavernoso. 2, isquio cavernoso. 3, transverso superficial. Subrayamos la B. Subrayamos la I y subrayamos TRA. ¿Qué dice el mnemotécnico? Vitra. Vitra.
Vitra es el conjunto de músculos formados por 3 pares de músculos perineales superficiales que son 2 bulbocavernosos, 2 isquiocavernosos y 2 transversos superficiales. ¿Correcto? Vamos a poner abajo. Vamos a poner abajo de eso. Músculos perineales profundos. Entre paréntesis pueden poner MS, que son músculos, PS, que son perineales, y PS, profundos. O sea, perineales, PP, perdón. Perdón, siempre es PP, es PS. Perineales profundos. ¿Correcto? Perineales profundos. MS, músculos. Perineales PS, profundos PS. ¿Correcto? Número 1. Esfínter estriado de la uretra. Número 2. Transverso profundo del perineo. Subrayamos la E de esfínter estriado de la uretra y la T de transverso profundo del perineo. ¿Qué dice el mnemotécnico? E.T. E.T. von Home, como el extraterrestre, así como el esfenoides y el temporal, como el escafoides y el trapecio. Y aparece el tercer extraterrestre aquí, que viene siendo el contenido muscular de los músculos perineales profundos, que nada más son 2. Esfínter estriado de la uretra y transverso profundo del perineo. ¿Son 2 músculos o 2 pares, doctor? Sí, 2 pares, 2 de un lado y 2 de otro lado, pero nada más son 2 componentes de un lado y 2 componentes de otro. Y los otros son 3 componentes de un triángulo y 3 componentes del otro lado. Son 6. ¿Correcto? Sí, doctor. Doctor. Aquí vemos la llegada de una arteria uterina. Llegamos al istmo. Una rama ascendente, una rama descendente, que da una rama que no vemos que es la cervical y una rama que vemos acá que es cérvico-vaginal. ¿Correcto? Y luego estamos viendo el uréter así abajito del ligamento de McEnroe, túnel de Meigs. ¿Correcto? Y vemos un tejido blanco, fascia cervical, fascia corporal, ligamento de McEnroe, ligamento cardinal de McEnroe, ¿sí? Muy bien. Aquí vemos una pieza completita, como la que quitamos cuando hacemos una histerectomía radical, en la que quitamos hasta todo este epiplón, así lo quitamos la pieza. Vean sus subdivisiones, mesosalpinx, esta parte pegada al ovario, mesovario, esta parte pegada al cuerpo, mesometrio, y esta partecita pegada al cuello, parametrio, y esta estructura que es el mesosalpinx y el mesovario y el mesometrio y el parametrio son los 4 elementos que constituyen el ligamento ancho, que es una capa peritoneal doble que se extiende de la pelvis, de una pared lateral al otro lado de la pared lateral de la pelvis, envolviendo al útero, o es la definición que dice es una capa peritoneal doble que va del útero a la pared lateral de la pelvis, y hay uno derecho y hay uno del lado izquierdo. ¿Correcto? Sí, doctor. Vean ustedes esta belleza de un corte frontal o coronal en donde el esperma normalmente se deposita a este nivel en las relaciones sexuales, y entonces el esperma se introduce en el conducto endocervical, y cuando llega a este nivel no es como los Boy Scouts que dicen ustedes se van por allá, que investiguen, y ustedes se van por allá. En ocasiones todos se van por aquí y la ovulación viene del otro lado y fracasó lo que es la relación sexual para buscar embarazo. ¿De acuerdo? Los Boy Scouts se paran en su territorio, o sea, vamos al campo y ustedes dicen, ustedes se van al norte, ustedes al sur, al este y al oeste. Nos vemos en 2 horas acá para investigar qué tanto hay. Acá no. El esperma entra a la cavidad uterina y puede haber equivocación y se van todos del lado equivocado.
En los animales no existe este tipo de defectos. Que eso quizá puede ser una ventaja y una desventaja en el ser humano, porque si fuéramos como los animales, cada vez que tuviéramos relaciones hubieran embarazos y habría una sobrepoblación, y eso no ocurre así en el humano, afortunadamente, ¿sí? En cambio, los animales, no solamente existe la seguridad, casi la certeza al 100% de que va a existir normalmente una respuesta de esa relación que va a ser un embarazo múltiple, sino que además uno se toma la libertad de acuerdo al cachorro o al perro, que yo, por ejemplo, tengo daneses, por ejemplo, en mi casa, y entonces yo les cojo a mi danesa un super danés para que tenga relaciones, un tipazo, y entonces tiene su relación, pero resulta que el vecino también tiene un danés así de pedigrí y de Francia y preciosísimo, entonces yo acá le digo, también quiero que cruce tu perro a mi perra, y hacemos prácticamente 2 montas, y resulta que salen 11 o 12 cachorros daneses de los más preciosos del mundo. Eso se llama superfetación. Y no se necesita que sean daneses, o sea, la perrita Malish que están dando por la calle, la pobrecita, viene un perro que por feromonas, vienen un montón de perros tras de ella, termina un perro, se sube el otro, y tienen 10 o 12, o a lo mejor tienen 12, pero 3 de este, 4 de este y 3 del otro, ¿sí? Cosas que no ocurren en el humano. En el humano, tan pronto como ocurre una ovulación, todo lo demás se acabó el sistema y entonces viene un embarazo único. Y cuando nosotros tenemos tratamientos para que se pueda embarazar, pues a veces hay 2, 3, 4 óvulos que se liberan y vienen los embarazos múltiples que ustedes ya conocen. ¿Está bien? Sí, doctor. Cuando nosotros terminemos estas partecitas del periné, que vamos ahorita a ver en el pintarrón, en esta media hora que nos queda, vamos a ver el maravilloso mundo del principio de la vida, de cómo es que ustedes están del otro lado escuchándome y cómo es que yo estoy aquí para darles a ustedes la oportunidad de transmitir mis conocimientos y la maravilla de haber sido elegido para estar en este mundo, como la maravilla que Dios creó para que ustedes fueran los elegidos para estar acá. Y por eso nadie se debe prácticamente pensar por qué a mí me pasa esto, sino que el simple hecho de haber llegado a este mundo, eso ya es una bendición y lo que sigue normalmente es ser positivo. Y por eso mi lema siempre es que la actitud positiva debe de estar al 100%. Que las cosas de depresiones y las cosas negativas las sufriremos, pero tenemos que levantarnos y seguir adelante, ¿sí? Que no podemos quedarnos con lo que es la vibra negativa porque tenemos que ser positivos y tenemos que ver la vida con diferencia a los demás y ser personas que hagan el bien. Y solito el bien nos va a acompañar a nosotros, porque el que hace bien, entonces también va a recibir el premio de lo que uno está haciendo. Entonces hay que hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un factor que a veces no permite el embarazo, se llama factor cervical. A veces acá hay un factor que es el vaginal, que está lleno de flujo y no permite pasar al esperma, es un factor vaginal. A veces acá hay fibromas, tumores, lesiones, inflamaciones, hay un factor endometrial o uterino. Acá a veces está obstruida la trompa, hay un factor tubárico. Aquí hay un factor tubo peritoneal que va entre la trompa y el ovario. A veces el ovario no ovula, hay un factor ovárico. Quiere decir que la mujer tiene 6 factores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y un séptimo factor que viene ahí arriba de los efectos hormonales que nuestro hipotálamo, o mejor dicho, el de una mujer, libera en base a sus mecanismos de feedback, de retroalimentación y lo demás, que hacen que pueda ovular o que no pueda ovular. Y el varón solamente, ¿verdad?, tiene un estudio que se le hace, que es la espermatobioscopía, en donde la cantidad de esperma no tiene absolutamente nada que ver para la calidad de su fertilidad. Un varón puede en un momento dado eyacular 6, 7 mililitros y otro puede eyacular 1, 2, 3 mililitros en promedio de 2, que eso es muy bueno. Y puede ser que el que eyacule 2 mililitros tenga una calidad en base a concentración, en base a movimiento, en base a vida, en base a morfología de los espermatozoides. Y el que tiene 5 o 6 mililitros a lo mejor es puro semen, pero ni un espermatozoide, y además padece de azoospermia. Entonces todas esas cosas las vamos a ver en forma paradójica, como ejemplos de la vida, como cuando vemos un tipo
que es un drogadicto, es un tipo que normalmente es negativo, es un tipo que es un alcohólico, es un tipo que no hace nada por su vida, y que ese tipo cuando está con fulanita de tal la embaraza, y vemos otro tipo que es metódico, que no tiene ni un vicio, que se cuida en su salud, que respeta a su pareja y que lucha y que lucha y que lucha y que muchas veces no llega a ese embarazo. Ya veremos por qué razón pasan esas situaciones tan complejas en donde supuestamente el que hace las cosas bien debe de obtener los resultados favorables, pero que recuerden que Dios es perfecto y Él sabe en qué momento las cosas llegarán a nuestro destino. Y si muchas veces no llegan es porque quizá en forma accidental, por otros factores ajenos a nosotros, podamos traer un bebé con alguna malformación y quizá por eso no sea el momento para que esto ocurra. Y es cuando nosotros decimos que unos años después, sin estarlo pensando, viene un bebé como una nueva bendición y alegra toda la vida y ilumina todo ese hogar y las cosas se vuelven maravillosas. Así que no debemos quejarnos de cosas que nos puedan ocurrir, sino ver lo positivo que es el estar presentes y hacer las cosas bien. Bueno, vean cómo la vida, así como la canción, la vida comienza llorando y así llorando se acaba. Así exactamente comienza la matriz de una bebé y así exactamente igual termina en una ancianita. O sea, empieza chiquitita y luego pasa por una etapa reproductiva, tienen sus hijos, pasa la etapa de menopausia, vuelve a quedar chiquitita y así como normalmente no podía caminar, así va a terminar también el anciano sin poder caminar. Acá utilizaba una carriolita donde la manejaban y acá utilizan un carrito para que nosotros como hijos llevemos a nuestros papás para pasearlos al parque. ¿Cómo es la vida de que empezamos en una forma y terminamos igual? Entonces debemos hacer las cosas bien para que el día de mañana pues también nuestra familia, nuestros hijos se apiaden de nosotros y nos puedan ayudar por el buen camino que es el final de nuestra vida. Así que todo tiene un principio, todo tiene un final y hay que hacer las cosas bien. Bueno, entonces seguimos. Doctor, disculpe. Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba la condición de que, por ejemplo, a la perrita la pudieran embarazar dos machos? Superfetación. Superfetación. En el varón, una vez que ocurre el embarazo, aunque hayan otras relaciones, ya no hay más embarazos. Solamente se rompen las reglas cuando estamos bajo un tratamiento de fertilización y estamos estimulando a la paciente con dosis altas para que pueda tener ovulaciones múltiples para una mejor posibilidad de que alguno de ellos pueda fecundarse. Y a veces se fecundan a destiempo, en el sentido de que se fecunda el día de hoy y todo el mundo piensa y estuvo. Y luego siguen teniendo relación a la pareja y a los 3 o 4 días revienta otro folículo y la embaraza. Y así vienen embarazos que solamente ocurren cuando estamos superestimulando a la paciente. En condiciones normales, viene un embarazo y se acabó, ya no hay otro. ¿Sí? En cambio, la perrita viene una monta hoy y viene otra mañana y hoy hay 4 o 5 de esta monta y 6 o 5 de la otra monta. Superfetación. ¿Y la superfecundación? ¿Qué tiene? Son dos conceptos diferentes, ¿no? En verdad nunca he escuchado el término superfecundación. O sea, ¿dónde lo viste? En el Arteaga. ¿Pero qué decía? Dice que la superfetación es que, por ejemplo, en una mujer, un humano, es de que en este ciclo ovárico tiene una relación y se fecunda el óvulo, pero en el siguiente, por algún error, tiene más relaciones y se fecunda otro óvulo. Entonces tiene un feto de 4 semanas y otro de, pues, recién fecundado. Esa es superfetación. Esa es superfetación y únicamente es aceptable cuando la paciente está bajo dosis de tratamiento por esterilidad. En condiciones normales no existe eso en los humanos, ¿sí? Eso no existe en los humanos. Normalmente cuando viene el momento en que ovula la mujer, ya no existen más ovulaciones. En cambio, en la otra, como existe una superestimulación, viene la ruptura folicular y el embarazo, y los otros folículos que recibieron su estímulo inicial siguen su proceso sin hacer caso a los mecanismos de defensa que tiene el organismo y van reventando a destiempo. Por eso tienes un embarazo de 6 semanas y aparece otro que tiene 4 semanas y luego el de 8 semanas, ya tienes uno de 6 semanas y otro que tiene 4 semanas. Eso es por sobreestimulación, no por condiciones normales. Ok, pero entonces, en el perrito, los óvulos que se fecundan serían del mismo ciclo o de ciclos distintos. No, del mismo ciclo, del mismo ciclo.
El mismo ciclo, o sea, se revientan en los animales, existen efectos quimiotácticos que atraen los espermatozoides a las zonas de fertilidad que son los óvulos. En los humanos no. Ok, gracias. Pero dijiste superfecundación, ¿qué decía? Sí, es que al concepto que usted dice de que puede tener 5 de un macho y 5 del otro, de la Arteaga estaría más relacionado con superfecundación que con superfetación. Ah, bueno, el término de superfetación es tener diferentes fetos, o sea, tienes ahorita un bebé y luego tienes otro bebé, ¿sí? Cuando ya no debe de existir más posibilidades. Esa es la superfetación. Ujú. Pero tal vez él lo aplique de esta manera de la posibilidad de fertilidad que tiene la hembra o la mujer como para ser fecundada por los estímulos recibidos. Eso sí puede ser. Doctor, Profe, ¿quiere que le lea qué dice la Arteaga? Sí, Tengo el libro. sí. Ok, ahorita lo leo. Ah, bueno, ¿qué pasó, Noé? Es que iba a hablar Noé, maestro, perdón. no, es que yo también traigo aquí el Arteaga y dice que superfetación es un embarazo múltiple, pero de diferentes ciclos ováricos, y la superfecundación es del mismo ciclo. Ujú. Pero ese de diferentes ciclos, o sea, por ejemplo, el de superfetación que sean de diferentes ciclos, ¿cómo a qué se refiere? Porque leyó Valente, creo, de que viene un embarazo y ejemplo, y luego viene otro y uno tiene 6 semanas y otro tiene 4, algo así escuché. Sí, exactamente eso, doctor, de que pues fecunde el óvulo en la etapa fértil y Ajá. ya hace su recorrido, llega a las 4 semanas y no se corta el siguiente ciclo menstrual, entonces baja otro óvulo y también se fecunda. Entonces, ese no es que sean de ciclos diferentes, es del mismo ciclo, solamente que madura después, en la segunda No, sí, quincena. ¿Sí? Es del mismo ciclo, solamente que tardíamente. ¿Sí me explico? Cuando empieza un ciclo que tarda 28 días para que baje la regla, empieza a crecer los folículos hasta que llega el día 14 en que se revienta un folículo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Cuando este folículo normalmente todo está bien en el organismo, nos dicen que el día 14 más menos 2 días, es decir, 12, 13 o 15 o 16, en ese tiempo debe de ocurrir la ruptura folicular y la posibilidad de la fecundación. ¿De acuerdo? Cuando se reciben estímulos para que esta paciente pueda embarazarse, se dan medicamentos que son inductores de ovulación al principio del ciclo para que tengamos la mejor probabilidad de que la mujer ovule. Eso va a traer como consecuencia que cuando lleguemos al día 14, probablemente esta mujer esté ovulando y haya otros folículos que están desarrollando por el estímulo que no tengan el tamaño para ovular en ese momento, pero que a lo mejor una semana o 10 días después ellos siguen creciendo, se revientan y como siguen las relaciones se fecundan y luego se ve que al principio era un embarazo único y conforme avanza el embarazo ahora resulta que no, que son dos, que uno tiene 7 semanas y el otro tiene 4 semanas. Entonces no es que sea de ciclos diferentes, sino que es la madurez tardía de algunos de los folículos estimulados con el medicamento. Ah, ya. ¿Ya? Sí, doctor. Ok. Ok. Vean ustedes esta imagen. Vean ustedes esta imagen. Muy importante. Vamos a ver aquí a Jenny. Fíjate muy bien, Jenny. Aquí tienes cortado la piel, ¿de acuerdo? Sí. Y tienes acá blanco amarillento, que es la capa 1, 2 y 3. ¿Está bien? Ujú. Ok. ¿Cuál es la capa número 4? La hoja posterior de la aponeurosis superficial. Ok, aquí te la presento, mira, está cortada, ¿de acuerdo? La hoja posterior de la aponeurosis superficial. ¿Qué va a hacer esa hoja si sigue para abajo? ¿O qué va a hacer? Se convierte en la fase de Coles. Ok, aquí la tienes, mira, aquí la tienes, completita. Esta es la fase de Coles, esta que está aquí. Que aquí la tienen cortado, para que veamos lo que está adentro, que está vitra, bulbo cavernoso, el isocavernoso, el transverso superficial, y se forma un triángulo isquiovulvar. ¿Ya lo vieron? Sí, doctor. Ok, para poder ver estos músculos, tuvimos que cortar la fascia de Coles, hood de Coles, que van a ver acá, ¿sí? Y aparece esto, que es el triángulo isquiovulvar de los músculos perineales superficiales. Y se ve una hojita al fondo, esta, que es la hoja inferior del diafragma urogenital.
¿De acuerdo? Sí, doctor. Esto que está aquí es la capa número 4. Y aquí se ve la proyección de las fibras del oblicuo externo. Y previo a él está la capa número 5 fusionada, que es la hoja anterior de la ponencia profunda, que precisamente, como dijo Noé por aquí, se va a formar hace un ratito un ligamento suspensorio del clítoris. Y en el varón un ligamento suspensorio. Y esto mismo se va a expandir acá abajo como una fascia triangular, que es esta que estamos viendo acá como hoja inferior del diafragma urogenital. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle los nombres para ver si es cierto. ¿Correcto? Vamos a ver. Dice acá, vean qué dice. Estrato membranoso, que es la fase membranosa que les dije, que es la fase de escarpa, que yo no utilizo escarpa y camper porque en un libro te dicen escarpa superficial, camper profunda, y en otro libro de cirugía te lo dice al revés. Entonces, para evitar confusiones, que los cirujanos nos digan una cosa o no, yo nada más digo hoja anterior y hoja posterior de la aponeureo superficial, y la hoja posterior es la que estamos viendo, fascia membranosa. Aquí la tienen, está cortada. Y esta misma es la que dice aquí, tela subcutánea de perineo de Coles, ¿correcto? Ya la vieron, está cortada. Y aquí los músculos, pero vean que dice acá, membrana del perineo, es la hoja inferior del diafragma urogenital. Ahora, vean este paquete de grasa del triángulo posterior del periné. Fíjense muy bien, aquí está el triángulo posterior del periné. Esta es la fosa isquiorrectal. ¿Alguien me puede decir cuáles son los límites de la fosa isquiorrectal que vimos ayer? Pues tendría un vértice supermedial, una base inferolateral, un límite interno que sería el elevador del ano. Ok, vamos por partes. Aquí se puede ver la llegada hacia el esfínter externo, este pedacito de un músculo que estaría viniendo por allá, para acá abajo, que es el elevador del ano. Muy bien. Entonces tendríamos que el límite externo sería el obturador interno. Perfecto. Entonces, todo ese espacio piramidal que tiene como límite inferior a la piel del periné se llama FIRE, como fuego, ¿sí? Fosa isquiorrectal, FIA, fosa isquioanal, ¿de acuerdo? Límite interno, elevador del ano, límite externo, obturador interno, límite inferior, la piel del periné, vértice, la unión entre el obturador y el elevador del ano, ¿correcto? Entonces puede ser FIA o FIRE. Claro, porque es fosa isquiorrectal, FIRE, o puede ser FIA, fosa isquioanal. Los dos nombres son correctos. Ok, doctor. Ok, voy a seguir. Vean ustedes las fascias, o sea, cómo están las fascias de lo que viene acá. Vean esta capa número 4, cómo viene aquí. Vean cómo viene la fascia de Coles. Vean cómo viene la hoja anterior de la aponeureo profunda. Vean acá el ligamento suspensorio del pene o del clítoris. La hoja inferior del diafragma urogenital. Vean cómo viene acá la capa número 11, la fascia transversales, aquí lo dice. Y cómo va a venir acá la fascia, verá, ilíaca, que es esta. Y luego aquí abajito, la hoja superior del diafragma urogenital. Vean cómo viene la fascia de la vejiga, la fascia del útero, el ligamento ancho, la fascia rectal, el fondo de saco de Douglas. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, no me pierdan de vista, vean muy bien lo que les voy a mostrar. Este punto que está acá está a la mitad de la distancia entre una tuberosidad isquiática y la otra, a la mitad de la distancia entre el pubis y el coxis, es decir, en el centro del periné. Y se llama cuerpo perineal, núcleo fibroso central del periné, que es un punto, así como los circos que ponen sus estacas y fijan normalmente diferentes riendas para mantener las carpas. Esto es un punto central del periné que se llama núcleo fibroso central del periné o cuero perineal o cuerpo perineal. ¿Está bien? En este punto se va a insertar este músculo que es el esfínter externo. En este músculo, en este punto se va a insertar este músculo que se llama bulbo cavernoso. En esto se va a insertar el transverso superficial y el transverso profundo. Y ahora fíjense muy bien de lo que voy a decir.
Si yo extiendo una estructura que va de aquí, de acá, y la bajo hasta este punto, ¿cómo podría describirla, Paulina? Hagamos de cuenta que este peritoneo que viene aquí y forma el fondo del saco de Douglas, se condensa y sigue para abajo, sigue para abajo, sigue para abajo, sigue para abajo y se inserta en el cuero perineal. ¿Correcto? ¿De dónde a dónde se extiende esta condensación peritoneal? Se extiende desde la prolongación de la parte posterior del útero y baja en su vértice, o sea, es como un triángulo invertido con base posterior. Entonces su vértice se va a extender hacia el centro del periné. Ok, entonces esta condensación será perineal. ¿Entre qué estructuras va a quedar? Entre la vagina y el recto. Esta estructura se llama tabique recto vaginal. Es un tabique sumamente importante donde algunas mujeres tienen un infiltrado de lo que es el endometrio, en lo que se llama endometriosis, que duele un montón cuando la mujer va a arreglar, ¿sí? Y cuando el ginecólogo hace un tacto y topa esta parte que está demasiado sensible, la mujer grita de dolor, por eso el ginecólogo despacio tiene que tocar, se llama grito de gallo, ¿sí? Porque normalmente es un dato clínico de lo que es una endometriosis, que es presencia de endometrio fuera del lugar que le corresponde, ¿sí? ¿Cómo es esto? De que en ocasiones, cuando la regla baja a través del útero, desciende solo en un solo sentido, a través de lo que es el introito vaginal a la toalla vaginal, a la toalla que tiene la mujer acá. En ocasiones se contrae el útero, parte viene y parte regresa, pasa por las trompas, se cae al fondo del saco de Douglas y como un refresco frío se va trasudando, se mete y se infiltra en el tabique recto vaginal y luego, como son células vivas, puede proliferar y nos da focos endometriósicos que duelen un montón en el momento de la regla o cuando la mujer va a defecar, topa estos puntos y le duele defecar. Entonces decimos que tiene focos endometriosis en el tabique recto vaginal. El tabique recto vaginal es una condensación peritoneal que se extiende desde el fondo de saco de Douglas hasta el núcleo fibroso central del periné y se localiza entre la vagina por delante y el recto por atrás. Tabique recto vaginal. Entonces, en el núcleo fibroso central del periné se insertan el bulbo cavernoso, el esfínter externo del ano, el transverso superficial y transverso profundo, que ahorita vamos a ver cuáles son, y el tabique recto vaginal. 5 estructuras se fijan en ese punto. ¿De acuerdo? Aquí lo pueden ustedes ver más claro, ¿sí? Aquí ven ustedes a esta partecita, ¿correcto? Triángulo isquiovulvar, ¿de acuerdo? Músculos perineales superficiales. Aquí hemos quitado parte de lo que es el músculo que está acá, que es el bulbo cavernoso, ¿de acuerdo? Y aparece la glándula de Bartolino y aparece el transverso superficial, el transverso profundo de periné. Este es el superficial, pero hay uno que está más profundo que esto. Y allá se encuentra lo que es la hoja inferior del diafragma urogenital, ¿correcto? Y acá se encuentra el núcleo fibroso central del periné. Pregunta libre para cualquiera. ¿Qué pasaría si donde está aquí la flecha, decido yo poner un clavo y atravesar a través de ese puntero? ¿A dónde voy a ir? Hacia adentro. Al tabique de, ¿cómo se llama? Recto vaginal. Recto vaginal. Recto vaginal. Vamos a ir directo al tabique recto vaginal. Y el clavo de 5 pulgadas que yo estoy metiendo, que tiene 12 centímetros, ¿verdad? Estaría ocupando exactamente el espacio entre la vagina y el recto, y allá estaría el tabique recto vaginal. Entonces, aquí se inserta el músculo bulbo cavernoso, 1. Aquí se inserta el esfínter externo, 2. Aquí se inserta el transverso superficial, 3. Abajo de él hay otro que se llama transverso profundo, 4. Y en la profundidad de esa zona se inserta el tabique recto vaginal. 5 elementos a nivel del núcleo fibroso central del periné, que es la estructura que ocupa el centro del espacio romboidal localizado en la parte inferior de la pelvis, conocida como periné. Fíjense esta belleza de lo que estamos viendo, las disecciones que estamos viendo. Aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué me dice que ha pasado acá? ¿Qué han quitado aquí? Es la hoja superior del
Diafragma urogenital. Ajá, ¿qué más? Aquí ya quitaron un montón. Ya quitamos la piel, el tejido subcutáneo, la ponera superficial mezclada con la piel. Ya abrimos inclusive la fascia de coles, ¿correcto? Ya quitamos a los músculos perineales superficiales, a vitra, bulbo cavernoso, cavernoso, transverso superficial. Y ahora estamos levantando la hoja inferior del diafragma urogenital, que es esta. Y se ve el esfínter estriado de la uretra y el transverso profundo del periné, ¿correcto? Y estos dos son los componentes musculares de los músculos perineales profundos. Estamos en el compartimiento perineal profundo, ¿de acuerdo? Aquí arribita, acá arribita de esto, estaría la hoja superior del diafragma urogenital. Y alguien me puede decir, ¿de dónde vino la hoja superior del diafragma urogenital? De la fascia transversalis. Muy bien. De la fascia transversalis, viniendo desde la fascia diafragmática, la fascia transversales hacia adelante, la fascia lumbar hacia atrás, la fascia ilíaca a los lados, la fascia del obturador a los lados, la hoja superior del diafragma urogenital, y arriba de estos espacios, de estaríamos con PAFI, donde estaría la prolongación anterior de la fosa isquiorectal, donde el triángulo de la fosa isquiorectal, que es grande y amplio en la parte posterior, se convierte en un triángulo muy chiquitito por arriba de esta región, porque aquí está ocupado por compartimientos previamente mencionados. En esto, hacemos un corte frontal. Veamos. Esto, fascia de coles, hoja inferior del diafragma urogenital, músculos perineales superficiales, compartimiento perineal superficial, acá va a estar vitra, este es el bulbo cavernoso, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos a este pedacito acá, compartimento perineal profundo, ¿sí? Hoja inferior del diafragma urogenital, ET, que son los músculos esfínter estriado de la uretra y transverso profundo del periné, hoja superior del diafragma urogenital, y aquí tenemos al elevador del ano, y aquí estaría el obturador interno, y vean ustedes este diminuto triángulo conocido como PAFI, prolongación anterior de la fosa isquiorectal. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Fíjense muy bien en el caso del varón cómo estamos, ¿de acuerdo? Le preguntamos ahora a Paulina, ¿sí? Quitamos las etiquetas y vemos acá a esta grasita. ¿En qué capa estamos? Estamos en, sí, ya quitamos la primera, que es la piel, la segunda, que es el tejido subcutáneo, la tercera, que es la fascia superficial, la hoja anterior, porque pues están pegaditas. Vamos a estar en la cuarta, que es la hoja posterior de la aponeuriosis superficial. Muy bien, esa hoja posterior de la aponeuriosis superficial, que a propósito le tienen hecho una abertura aquí, que es la capa número 4, ¿qué origina a este nivel? ¿Qué origina a este nivel? ¿Y qué origina a este nivel? En el primer nivel es la fascia membranosa, después tenemos el ligamento fusiforme y después fundiforme, y después a la fascia de coles. Ok, a la fase de coles. Y le preguntamos a Noé, después de la capa número 4, ¿cuál sigue? La número 5, que es la hoja anterior. Perfecto, muy bien. ¿Y qué va a dar aquí abajo? ¿Qué nos va a dar aquí? Primero, vamos bajando y me va a dar el ligamento suspensorio del pene. Que no lo podemos ver acá porque está encima de lo que es el dorso del pene en su raíz. ¿Qué más? Después va a seguir bajando y me va a dar la membranita de Box. Muy bien. Esta es la fascia de Box, esta es la fascia de Box, ¿de acuerdo? Ahora vamos a poner las etiquetas para ver si es cierto, ¿sí? Vamos a ver. Vemos aquí, por ejemplo, eso de Scarpe, de Camper y todo el rollo que ya sabemos, pero vean ustedes que fascia de revestimiento del músculo oblicuo externo. Pero aquí debe de haber algo cortado que no veo. Bueno, esto, aquí la fascia de Box es la que dijo él, y la que tiene cortado, no me la tienen puesto, que es esto que está cortado aquí, en la bolsa escrotal, como también a este nivel. Esto es el ligamento fundiforme. Este es el ligamento fundiforme. Y esto es la fascia de coles. Aquí la tenemos. Fascia de coles. Y esto que está aquí es la grasita de la fosa isquiorectal. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la región anal. Bien. Esto es el periné.
tanto en el varón como en la mujer. Es un espacio romboidal, localizado en la parte inferior de la pelvis, cuyo vértice anterior es el pubis, su vértice posterior es el coxis, los vértices laterales de tuberosidad isquiática, sus límites anterolaterales las ramas isquiopúbicas, los límites posterolaterales los ligamentos sacrotuberosos. Una línea imaginaria que va de la tuberosidad isquiática divide al perineo en triángulo anterior de base posterior, triángulo posterior de base anterior. Este es el urogenital y este es el ano rectal. En este triángulo anterior tenemos 3 compartimientos que vamos a ver. Compartimiento perineal superficial, compartimiento perineal profundo y prolongación anterior de la fosa rectal. En cambio, aquí en esta parte nada más tenemos 2 compartimentos laterales de aspecto piramidal, de base ínfero, ¿verdad? Inferomedial y de vértice superolateral, en donde el elevador del ano será su límite interno, donde el obturador interno será su límite externo y la piel de perineo su límite inferior. Eso lo vamos a ver, ¿correcto? Aquí podemos ver en el caso prácticamente de un varón cómo tenemos cortado la fascia de Coles. Vean muy bien cómo tenemos cortado la fascia de Coles. Cómo aparece vitra, bulbo cavernoso, isquio cavernoso, transverso superficial, ¿correcto? Esto del isquio cavernoso, este músculo, es el encargado en los varones de contraer la raíz del pene para eliminar las últimas gotas que orinamos. El orinar lo hace igualito en la mujer. Podemos estar distraídos, entrar al baño, orinar, y el reflejo natural nos hará unos movimientos a nivel de la base del pene o de la base del clítoris que nos indican que ya terminamos de orinar. Así como pipip, ¿sí? O sea, las últimas contracciones que ordenan a la uretra para eliminar las últimas gotas de orina. ¿De acuerdo? Vean cómo está el esfínter externo. Vean cómo se ve en la profundidad el elevador del ano. Vean cómo se ve la grasa de lo que es la fosa rectal. ¿De acuerdo? Continuamos. Esta carita inocente que están viendo allá, ¿verdad? En donde estamos viendo 2 cuerpos cavernosos, 2 ojitos que son las arterias cavernosas, una boquita que es la uretra esponjosa, el cuerpo esponjoso, una fascia, ¿verdad? Que tiene acá sus compartimientos, ¿verdad? Esta fascia es la fascia elástica de Buchs, esta fascia, correcto, aquí lo dice, fascia del pene, fascia de Buchs. Aquí le falta, en algunos libros, lo checamos, dice Buchs, aquí dice Buch, fascia de Buch. Y luego, ¿verdad? Se ve la piel, te digo, se ve subcutánea, la parte superficial, el ligamento fundiforme aquí pegadito, correcto, porque recuerden que la aponeurosis superficial, correcto, nos da el ligamento fundiforme. Y esta fascia de Buch lo da la fascia profunda porque el escroto no tiene fascia profunda. Aquí pueden ustedes ver al pene y se puede ver perfectamente bien el cuerpo esponjoso, ¿verdad? Los cuerpos cavernosos que se dirigen hacia el dorso. Esto que corresponde al frenillo. Esto que corresponde al prepucio. Y podemos ver que este glande no le pertenece a los cuerpos cavernosos, sino le pertenece al cuerpo esponjoso. Aquí sacamos normalmente de este lugar para que vean cómo la distensión o la dilatación distal del cuerpo esponjoso es el que le da la forma a la cabeza del miembro. Este es el vértice del glande, esta es la corona del glande o la base del glande, y esta es la concavidad que se adapta al extremo distal de ambos cuerpos cavernosos. Vean ustedes esto. Este es el compartimento perineal profundo que tuvimos que quitar directamente a la hoja inferior del diafragma urogenital, el esfínter esteado de la uretra, al transverso profundo del perineo, idéntico al que vimos por acá, solamente que este era superficial, este es el profundo, las glándulas bulbouretrales de Cooper, y obvio que las arterias y los nervios no pueden ser superficiales. Entonces, esas arterias, venas y nervios son perineales profundos. ¿Sí estamos de acuerdo? No pueden ser superficiales, porque si fueran más acá a la superficie, pues serían los superficiales, pero son profundos. Después también en el tema, debemos abarcar nosotros, lo que es el contenido de cada estructura. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se durmieron? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Todo bien, doctor, todo bien. Doctor, Sí. la fascia de Buchs termina en
ligamento de Bugs. Es que creo que anoté mal eso. No. La capa número 5 baja como revestimiento de la capa número 4, como recubrimiento de la capa número 6, llega y forma el ligamento suspensores del pene o del clítoris, luego se desplaza prácticamente sobre el pene, ¿de acuerdo? Como fascia de Buck. Y luego termina como hoja inferior del diafragma urogenital, nada más. Ah, ya, entonces, sí, es que cambié la palabra fascia por ligamento. Ya quedó claro, gracias, doctor. En la tarde voy a hacer unos dibujos, se los voy a pasar a Darina para que tengan ustedes el fin de semana, que era lo que pretendía yo hacer acá, ¿correcto? Voy a hacer unos dibujos y todo para que ustedes puedan ver y entender todo lo que hemos estado viendo, y de todas maneras el lunes que yo venga por acá, vemos todo en el pintarrón. Y ya se me está haciendo un poco tarde porque me están esperando en el consultorio. Les deseo un feliz fin de semana, que hagan muchas oraciones, que le den beneficios a sus padres, como les digo, siempre los tengan de primero. Ellos están haciendo todo lo posible para que ustedes estén en un lugar cómodo y que no les falte nada para ustedes. Y ellos, aunque se estén enredando en todo, porque así somos los padres, estarán siempre pendientes de que sus papás sean lo primero. Sus hijos sean lo primero para ellos, ¿sí? Así que no los dejen mal, ni tampoco me dejen mal a mí. Siento que están muy bien en su preparación, siento que estamos dando pasos agigantados. Aquí normalmente no he podido ver a la otra mitad del grupo, veo que casi no están participando, aunque no creo que estén atrasados, porque si le pregunto a otros me contestan, pero este lunes voy a agarrar la lista para que les toque a todos y podamos participar mejor, porque esto es una familia, estos somos un grupo que queremos lo mejor para ustedes y quiero que se sientan cómodos y puedan sentir el beneficio de la enseñanza a través de una persona que ama la enseñanza y que les gusta normalmente transmitir. Así que yo me comprometo con ustedes a pasarles en la tarde unos dibujos especiales como para que puedan compartirse entre ustedes y poder aprovechar lo que hemos visto en la mañana del día de hoy. Bueno, pues bendiciones y que pasen un excelente fin de semana. Adiós. Doctor, Gracias. Dime. es súper rápido. Es que a mí la verdad me sirvió mucho leer ayer para la clase de hoy. Entonces el lunes, ¿qué recomendaría que leyéramos? El lunes vamos a ver exclusivamente lo que es ya el abdomen y el periné. O sea, todo así, pero con todo lo que tiene, ¿sí? Y hoy les voy a pasar normalmente unos dibujos para que puedan ir adaptando los conocimientos con lo que les voy a pasar. Y si es posible, también les paso unos apuntes también para que ustedes puedan integrarlos y así sea más fácil y más rápido el repaso que vamos a hacer el lunes de esto. ¿Sí? ¿Correcto? Muchas gracias, doctor. Bueno, mucho gusto. Bueno. Pues muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Oigan, vean el video del doctor en YouTube, sí sirve un montón. Está bueno. Sí, jalo.